Bueno, mi nombre es Sebastián Marroquín. Anteriormente mi nombre original era Juan Pablo Escobar. Soy un arquitecto, diseñador industrial, un hombre de paz, una persona que se ha dedicado a redescubrir la historia de su propio padre para aprender de ella para que no se repita. Juan Pablo Escobar a choisi un chemin bien différent de celui de son père. Son dernier livre, intitulé « Ce que mon père ne m'a jamais dit », revient en détail sur certains éléments inédits de l'histoire de son père. Vous dites dans votre livre que vous n'êtes pas fier de votre passé, mais pourtant, vous publiez un deuxième livre et vous acceptez de vous livrer devant des médias. Pourquoi est-ce que vous infligez cela? Bueno, yo siento que es mi responsabilidad contar la historia de mi padre lo más cercana posible a la verdad de los hechos del pasado. Y creo que es una labor que pensé que había terminado con el primer libro, pero descubrí que había muchas más historias todavía por contar acerca de mi padre. On a l'habitude de voir les choses en noir ou blanc. On dit, est-ce que Pablo Escobar était gentil, est-ce qu'il était méchant? Il semble que tu arrives à voir les deux côtés de ton père. Pues mira, yo creo que mi padre sin duda fue una persona que nos mostró los extremos a los que puede llegar un ser humano en los términos del amor o de la violencia. Creo que fue claro en mostrar que podía odiar con todo el mayor rencor o podía amar y ayudar y dar la vida por otros también. Y hay que convivir con esas dos historias, esos dos extremos son ciertos. Votre livre est mené comme une enquête journalistique sur l'histoire de votre géniteur. Et ce qui me frappe, c'est la distance avec laquelle vous racontez cette histoire. C'est comme si vous arriviez à distinguer voilà, le personnage public du personnage privé. Comment est-ce que vous faites ce grand écart? Cuando yo escribo el primer libro, lo hago desde los zapatos y la perspectiva del hijo, de la persona que perteneció a esa familia. Ahora, el segundo libro, sin duda que lo hice con los zapatos de un investigador, de un periodista, porque quería descubrir justamente aquellas verdades que mi padre nunca me había contado. Por eso di la voz a los enemigos de mi padre en ese libro. Y qué mejor que lo haya escrito yo, su hijo, para también respetar la palabra de los enemigos de mi padre. Je voudrais revenir sur une phrase que tu as dit le 2 décembre 1993 à 15h30. Moi seul, je vais tous les tuer, ces fils de pute. C'était après la mort de son père. Tu étais plein de douleur et tu voulais te venger. Et tu dis aujourd'hui que tu n'étais qu'un adolescent qui ne savait pas ce qu'il disait. Bueno, mira, yo siempre he recordado ese instante de mi vida que tú has traído para que recordemos como uno de los más decisivos, los más importantes para mí, como un parteaguas. Es decir, ese mismo día yo tuve que tomar la decisión si quería seguir adelante con el legado criminal de mi padre o si quería ser un hombre nuevo y un hombre de paz como toda la vida lo había soñado. Y elegí el camino más difícil, que fue el camino de la paz. Tristemente, el camino de la violencia, mi padre nos lo había de alguna manera mostrado. Pero entendí que a pesar de que es un milagro que esté hoy con vida, pero esas palabras, esas amenazas que duraron unos 5 segundos, cambiaron definitivamente mi vida, porque habrá durado 5 segundos las amenazas, pero llevo a raíz de eso más de 26 años en el exilio, es decir, más de la mitad de mi vida. On arrive donc bientôt à la fin de ce live. On va encore poser 2-3 questions. Comment améliorer l'efficacité de la lutte contre le trafic de drogue en Amérique du Sud? La situation a-t-elle vraiment évolué depuis les années 90? C'est une question de Marie. Siento que la lucha contra las drogas ha fracasado rotundamente. Para lo único que ha servido es para incrementar la corrupción, la destrucción de los valores humanos y fomentar un enfrentamiento en la sociedad de tipo militar frente a un problema que yo considero es exclusivamente de salud pública. Siento que quienes están detrás del prohibicionismo están detrás de
unos aparatos maquiavélicos que lo único que han causado es caos y destrucción a la sociedad. Creo que es hora de que la humanidad se dé el permiso de declararle la paz a las drogas. Ya llevamos casi un siglo declarándole la guerra y la situación no está mejorando, está cada vez peor. Es urgente que nos demos ese permiso de declararle la paz a las drogas y aprender a convivir con ellas a través de la educación.